Hermanos, hoy comenzamos nuestra primera clase de este segundo semestre en la Academia Ministerial Timoteo y vamos a comenzar hoy con eclesiología. Vamos a estar viendo eclesiología a partir de hoy. En nuestra segunda hora vamos a ver liderazgo y en la tercera hora vamos a ver predicación expositiva, pero en la práctica. ¿A qué me refiero? Ustedes van a tener que exponer sermones expositivos de los cuales van a ser evaluados. En 6 meses nos vamos a estar dedicando a esa hora solo a escucharlos predicar según la lista que armemos hoy. Pero cuando toque la tercera hora, yo les voy a explicar la metodología. Hoy vamos a ver eclesiología. Va a ser nuestra primera clase de hoy. Y hoy vamos a ver la importancia de nuestra unidad como iglesia. Esa es la primera clase, lo pueden anotar. La importancia de nuestra unidad como iglesia. Ya les voy a hablar un poquito del penso. Hoy vamos a ver la importancia de nuestra unidad como iglesia y básicamente lo que vamos a ver en nuestras clases, estos van a ser algunos de los temas. Vamos a ver el templo y la presencia de Dios, yo les voy a pasar esto luego por sus correos. Vamos a ver la historia del desarrollo de la doctrina de la iglesia a lo largo de toda la historia desde el primer siglo hasta hoy. Vamos a ver la naturaleza de la iglesia, vamos a ver las creencias de la iglesia, cuáles deben ser las convicciones de esta iglesia. Vamos a hablar de la membresía de la iglesia, vamos a hablar del gobierno de la iglesia, vamos a hablar de la disciplina en la iglesia y la adoración en la iglesia, lo que se conoce como el principio regulador. Y por último vamos a ver la misión de la iglesia. Entonces estos van a ser los temas que vamos a estar desglosando por estos próximos 6 meses. Entonces hoy vamos a ver la importancia de nuestra unidad de la iglesia y ahí lo vamos a conectar entre el templo y la presencia de Dios. Vamos a ver el papel de la iglesia en la historia de la redención. Eso es lo que vamos a ver. El papel de la iglesia en la historia de la redención. Y yo quiero que me acompañen a la carta de Pablo a los Efesios, por favor. Y antes de empezar con nuestra clase, yo quiero que hagamos una breve actividad. Y es la siguiente. Yo quiero que un grupo de ustedes tome la carta a los Efesios y otro tome la carta a los Colosenses. Vamos a hacerlo así. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ustedes van a empezar a leer por unos 5 o 10 minutos, yo les voy a decir el tiempo, y ustedes van a encontrar en estas cartas, según la que usted seleccione, lo que se dice acerca de la iglesia. ¿Ok? Si se habla acerca del plan de Dios en la iglesia, los beneficios de la iglesia, la misión de la iglesia, que en esa lectura que usted logre hacer, ¿qué encuentra usted que se habla acerca de la iglesia? En Efesios, si usted escoge Efesios, o en Colosenses, si usted escoge Colosenses. Así que vamos a hacer esa actividad. Tanto la carta a los Efesios como a los Colosenses son 2 cartas que se parecen mucho en su estructura, pero hablando específicamente de la carta a los Efesios, que es la que vamos a estar examinando por un rato, esta carta se podría describir como la carta de la iglesia. Algunos la llaman la carta eclesiológica a Efesios. La carta de Pablo a los Efesios es una carta sumamente eclesiológica. La doctrina de la iglesia allí está totalmente desplegada, con mucha nitidez. De hecho, la carta de Pablo a los Efesios nos da un gran retrato de la gloria e importancia de la iglesia local. Si usted quiere traer una serie expositiva a su iglesia para que ellos amen y aprecien las glorias de la iglesia, la más indicada es la carta de Pablo a los Efesios. Desde que comienza hasta donde termina, es sumamente eclesiológica. Coloquen en sus notas el siguiente título: El plan eterno del Padre. El plan eterno del Padre. Nosotros cuando empezamos a leer la carta a los Efesios, empieza esta carta con una descripción del plan eterno de Dios, lo que ustedes leyeron. Ustedes empiezan con Efesios capítulo 1 y lo primero que se encuentra luego de la salutación es cómo se nos describe el plan eterno de Dios. Y este plan empezó ¿dónde? En la eternidad pasada.
con el decreto de Dios de la elección divina, donde dice Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. O sea, el plan eterno de Dios Padre comienza ¿dónde? En la eternidad. Allí comenzó. Dice, antes de la fundación del mundo. Antes de Génesis capítulo 1, versículo 1. Ahí comenzó el plan de Dios. Este plan empezó ¿con qué? Con la unificación de todos los elegidos con Cristo antes de la fundación del mundo, en esa unión eterna. Es allí donde Dios Padre elige a todos los escogidos, a todos los que iban a creer, para que el Hijo, un día por medio de su muerte, los unificara en Él, quien sería la cabeza, no de varios cuerpos, sino de un solo cuerpo. Y luego tendremos la oportunidad de hablar de la Iglesia Universal y de la Iglesia Local. Pero aquí quiero que tengamos presente cuál es el plan eterno del Padre. Nosotros somos los llamados en Cristo. Nosotros fuimos llamados por Cristo. Y hemos recibido el privilegio glorioso de participar en este plan eterno por el solo hecho de ser unidos a Cristo, los unos con los otros. Nosotros estamos unidos los unos con los otros. Es allí donde parte la unidad de la iglesia, donde se nos destaca en Efesios que Él es la cabeza y nosotros, su iglesia, el cuerpo. Y un cuerpo está unido entre sí, ¿cierto? De hecho, ese ejemplo lo vemos mucho en las cartas apostólicas, la unidad del cuerpo. Pero ¿quién comenzó con esa unidad? Dios Padre, desde la eternidad pasada, por medio de Cristo. Y luego veremos la labor del Espíritu Santo en esa unidad. Alguien que lea Efesios capítulo 1, versículos 7 al 10, por favor. ¿Se dieron cuenta de ese detalle allí? Que según su beneplácito, Dios Padre se había propuesto en sí mismo, ¿qué cosa? De unir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, de unir ¿qué cosas? Al final del versículo. Las que están en los cielos como las que están en la tierra. Aquí encontramos el resumen de este plan glorioso del Dios Padre. En el tiempo perfecto, dice la Escritura, que se reúnan todas las cosas, que se unifiquen todas las cosas, todo su pueblo se unifique, todo su pueblo se junte en Cristo. Unidad. Esa palabra es clave allí. Unidad. Así que en Cristo Jesús nosotros encontramos cómo se conectan los cielos y la tierra. Aquí es donde el plan de Dios se cumple. Aquí es donde nuestra vocación como iglesia deriva su importancia. Debido a esa unidad que Dios Padre desde la eternidad pasada se destinó a hacer en Cristo. Unir todas las cosas. Las que están en el cielo como las que están en la tierra. Que todos se reúnan. Que todos se unifiquen. Todo un pueblo. Uno solo. Alguien que lea ahora Efesios capítulo 3, verso 8 al 11. Muy bien. Miren esto. Aquí está diciendo este texto que es en la iglesia únicamente, que es en la iglesia donde Dios ha planificado exhibir y manifestar su gloria y sabiduría. Solo en la iglesia. ¿Vieron eso en el texto? Dice el 10, para que a través de la iglesia la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quiénes? A los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Conforme a qué? Al propósito eterno. El que vimos en Efesios 1, versículo 3. Ahí vimos el propósito eterno del Padre. Entonces, a través de quien Dios se ha propuesto exhibir, manifestar su gloria y sabiduría, únicamente a través de la institución llamada la iglesia. Únicamente a través de la iglesia. A donde vamos cada semana y de la que somos parte por la pura gracia de Dios. No hay otra institución. Ustedes pueden ver la importancia de la unidad de la iglesia. Ese es el lugar donde Dios se ha planificado hacer las cosas más grandes del mundo. Y es ahí donde confunde a todas las potestades y poderes espirituales. Porque en la unidad de la iglesia, la gloria y la sabiduría de Dios y este misterio que leímos allí, que Dios ha planeado desde la eternidad,
Es ahí en la iglesia donde eso se revela. O sea, hay un solo lugar donde las personas de todos los siglos pueden conocer la gloria de Dios, la sabiduría de Dios y ese misterio que estuvo oculto por muchos tiempos. Y ese lugar donde las personas de todos los tiempos pueden conocer esa verdad es en la iglesia. No hay otro lugar. Eso es lo que hace tan pecaminoso que alguien no quiera ser parte de la iglesia o se mantenga alejado de ella. No es que simplemente no ocupe una silla y se vea menos un domingo. Es porque hay algo importante que Dios cada semana da a conocer en ese lugar. Nosotros mañana que nos congregamos en la mañana, Dios a través de sus predicadores, a través de sus pastores, tiene el propósito de dar a conocer a los hombres su gloria, su sabiduría y ese misterio que fue revelado. Que ahora un gentiles, que son muchos de los que nosotros somos parte, aquellos que no son judíos, ahora tienen también la oportunidad, la entrada a la ciudad celestial por medio de la fe en Jesucristo. Eso lo estamos dando a conocer el domingo o cada semana cuando nos congregamos. Tenemos que darlo a conocer. Ahí las personas saben que aún sin ser judíos, ellos tienen la oportunidad de ser salvos, de obtener los privilegios de la salvación y ser parte del cuerpo de Cristo. Todas esas verdades solo se dan a conocer en la iglesia. Ahora bien, hermanos, imagínate los poderes y potestades del diablo que pensaban que la enemistad y odio entre los humanos se había extendido sus raíces tan profundo en el corazón que no se podían reconciliar todas las cosas. Imagínate a las potestades de Satanás observando cómo en la iglesia, lo que ellos pensaron que debido al pecado que se introdujo al mundo, cuando el hombre cede a la propuesta del diablo, imagínate a las potestades que dijeron, aquí se acabó todo, vencimos, logramos destruir. Imagínate a ellas observando cómo a través de Cristo se están reconciliando todas las cosas. Cómo a través de Cristo, aquellos que estuvieron en tinieblas, vienen rendidos a los pies del Señor, arrepentidos por sus pecados, para vivir una nueva vida en Cristo de adoración y servicio al Señor que los salvó. Imagínate eso. Por eso dice el texto, para que a través de la iglesia se dé a conocer no solamente la sabiduría de Dios, no solamente el poder de Dios, sino el misterio de Dios de la salvación. Y dice, a principados y potestades, conforme al propósito eterno de Dios. Imagínate eso, hermanos. Viendo esta gloriosa verdad cada semana, llevándose a cabo en la iglesia. Ellos pensaron, ya no se va a reconciliar todas las cosas, pero en Cristo, en la iglesia unificada, los que eran enemigos, ahora viven juntos en amor y paz gracias al Evangelio. Los que se luchaban y se peleaban, ahora se ayudan y se aman mutuamente gracias al Evangelio. ¿Tú te imaginas eso? Observando esa gran verdad y realidad que se estaba llevando a cabo únicamente, o que se lleva a cabo únicamente en la iglesia, ningún otro lugar, solo en la iglesia. Hermano, la vocación con la que fuimos llamados consiste en ser unidos como iglesia. Cristo muere para unirnos como iglesia. Dios Padre nos une en la elección como iglesia. El Espíritu Santo se encarga de preservar esa unidad de la iglesia. Esa es la razón por la que nosotros le hacemos énfasis a nuestras ovejas o hermanos de perseverar en la unidad de la iglesia, porque ese fue el plan eterno del Padre. Hermanos, nosotros no creamos la unidad de la iglesia. Ya eso lo hizo Dios. Dios ya nos unió en un cuerpo. Nosotros lo que hacemos es cultivar esa unidad. Nosotros no le vamos a enseñar a nuestros hermanos. Hay que tratar de ver cómo creamos eso, cómo los unimos. No, si tú eres salvo, por la gracia de Dios, ya tú fuiste unido al cuerpo de Cristo. Ahora nosotros lo que hacemos es cultivar esa unidad.
Entonces ya vimos el plan eterno del Padre. Ahora colóquense en sus notas, Cristo es su cabeza. Ya vimos el plan eterno del Padre en la iglesia. Ahora coloquemos, Cristo es su cabeza. Estamos viendo cómo Dios se ha destinado a usar a la iglesia en su plan, o vamos a ver el rol de la iglesia en el plan de redención. Alguien que lea Efesios capítulo 1, versículos 19, Efesios 1, versículos 19 al 23, por favor. Muy bien. Dice este texto que Cristo fue exaltado como la cabeza de la iglesia. Eso nos habla de autoridad. Él es la cabeza de la iglesia. La parte más grande, la parte más genial de la exaltación de Cristo es que fue puesto como cabeza de la iglesia. Esa es la parte más grande. Esa es la parte mayor. Es más, escuchen esto. Este es el título en el que Cristo más se regocija, en ser la cabeza de la iglesia. No hay otro título. Cristo tiene muchos títulos, pero este es el título. Y la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es como alguien decía, sin la iglesia, Cristo está incompleto. ¿Y a quién me quiero referir con esto? Nosotros sabemos que Cristo es perfecto porque es Dios, amén. Pero nosotros no podemos concebir a un pastor sin sus ovejas, ¿verdad? Y dice que Cristo es el buen pastor. Nosotros no podemos concebir al esposo que es Cristo sin su esposa, ¿verdad? Que es la iglesia. De igual manera nosotros no podemos concebir una cabeza sin su cuerpo, ¿verdad? O sea, en ese sentido es que está incompleto. Por eso se dice aquí en este texto que la iglesia es la plenitud de aquel, o sea, de Cristo, de aquel que todo lo llena en todo. Por eso el título más glorioso que Cristo recibe es ser la cabeza de la iglesia. Ese es su título más glorioso. Más, en su opinión, lo mejor para Cristo es ser la cabeza de la iglesia. Más que ser el creador, y lo es. Más que ser el sustentador de toda la creación, y lo es. Más que ser el todo de la creación, y lo es. Su título, su nombre más exaltado es ser la cabeza y el novio de la iglesia. Cristo elige a hombres y mujeres desde antes de la fundación del mundo y pretende salvarlos en el tiempo porque Él se propuso presentarle una esposa a su Hijo. Y esa esposa es la iglesia. ¿Se dan cuenta de eso? ¡Qué increíble! Así que el honor más grande, mis hermanos, que le podemos dar a Cristo es reconocerle como la cabeza de la iglesia, o sea, la máxima autoridad, y someternos a Él como la cabeza de la iglesia. Tú puedes ver a Cristo como muchos lo ven, como ese sentido de lástima y dolor que muchos sienten cuando han visto la pasión de Cristo. ¡Ay, pobrecito Jesús! ¿Cómo fue maltratado? Y puedes tú correr el peligro de ver a Cristo simplemente con esa lástima que tú puedes sentir leyendo cualquier historia donde ves que alguien es maltratado injustamente, o cuando a alguien le hacen daño, cuando estás viendo una película donde alguien es maltratado injustamente, y puedes sentir esa misma lástima por Cristo, como la puedes sentir como cuando alguien en una película o en una historia es maltratado o torturado. Puedes sentir eso nada más, pero eso no hace salvo a nadie. O realmente entender que el Evangelio significa que esa muerte y sufrimiento lo estaba padeciendo el Hijo de Dios, el Dios encarnado, por una gran razón, por amor a ti, para reconciliarte con Dios. Eso quiere decir que no es una simple historia de la que yo siento lástima. Es el Redentor del mundo, es Dios hecho hombre, muriendo a favor de los pecadores para acercarme al Dios del cual, debido a mi pecado, yo estuve lejos. Eso cambia la historia. Entonces, lo mejor que tú puedes hacer como iglesia, como cristiano, es reconocerle y someterte a Cristo todos los días como lo que Él es. La cabeza de la iglesia, la autoridad máxima de la iglesia. Y si Cristo, hermanos, lo considera
el honor más grande, el ser la cabeza de la iglesia. Nosotros debemos considerarlo nuestro honor más grande, el ser parte de su cuerpo. Así de sencillo. Si Cristo considera que su mayor título es ser la cabeza del cuerpo, la autoridad máxima, tú, si eres cristiano verdaderamente, tu mayor honor debe ser el ser miembro del cuerpo de Cristo. Así como para Él es su mayor honor ser la cabeza de este cuerpo. Por eso no podemos concebir que alguien que se llame cristiano no procure ser miembro de una iglesia. No tiene sentido. Nosotros amamos lo que Cristo ama. Y Cristo ama a su cuerpo. Cristo ama a su iglesia. Por lo tanto, todo aquel que quiere y anhela ser parte del cuerpo de Cristo está en un camino santo y piadoso y el más correcto. Porque solo está amando lo mismo que Cristo ama. Yo no sé tú, pero yo me siento cada vez contento de ser parte del cuerpo del cual Cristo es la cabeza, del cual Él es la máxima autoridad. Esta es nuestra vocación, ser miembro del cuerpo de Cristo. Es por eso que entramos a Efesios 4 y se nos dice que vivamos según nuestro llamamiento, porque así viven aquellos que son parte del cuerpo de Cristo, así viven aquellos a quienes aquel que los salvó es santo, así viven aquellos quienes representan a Cristo en esta tierra. Es por esa razón que se nos da en Efesios 4 y 5 un estilo de vida diferente de vivir, de acuerdo a nuestra vocación, porque somos miembros del cuerpo de Cristo. Y necesitamos entender la importancia de nuestra vocación si vamos a poder andar dignamente de acuerdo a nuestra vocación. Hay que entender primero su importancia, de dónde parte. Ahora, mis hermanos, anoten allí en sus notas. Todavía estamos en el punto de Cristo. Él es la cabeza. Ahí pudiéramos colocar un subtítulo. Coloquen esto: el cumplimiento de los temas del Antiguo Testamento. El cumplimiento de los temas del Antiguo Testamento. Y luego quiero que veamos la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Ya hemos visto la del plan de Dios Padre, la obra de Cristo, que estamos viendo ahora, y vamos a ver luego la del Espíritu Santo. Tenemos el cumplimiento de los temas del Antiguo Testamento, hablando todavía de la porción de lo que Cristo ha comprado y ha hecho. Y hay otro punto que el libro de Efesios hace. Además de ver cómo la unidad de todos los elegidos en Cristo es el enfoque del plan eterno del Padre, ese es el plan eterno del Padre, la unidad de los elegidos en Cristo. Hemos visto cómo considera Cristo su título. ¿Cuál es el título más grande que Cristo tiene? El ser cabeza de la iglesia, eso lo he visto. También vemos que esto que Dios Padre ha hecho por medio de su Hijo Jesucristo, también vemos que esto es el cumplimiento del deseo y anhelo de todas las Escrituras. ¿A qué me quiero referir? Esto que Cristo está logrando ahí, que Dios Padre ya se había determinado desde la eternidad pasada, al salvar un grupo de personas para unirlos, esto es algo que se ha venido anhelando desde el Antiguo Testamento con un propósito, y lo vamos a ver. En este pasaje que estamos leyendo en Efesios, Pablo presenta a la iglesia como el cumplimiento de muchos temas del Antiguo Testamento. En el pasaje que acabamos de leer, describe a la iglesia como la plenitud de aquel que todo lo llena, ¿en qué? En todo. Es decir, la iglesia es el lugar donde Dios mora. Es el lugar donde se manifiesta la presencia de Dios. Por eso es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Entienden esa idea? La iglesia es la plenitud donde Dios Padre la llena con su presencia en todo. ¿Se dan cuenta de eso? Eso es solo la iglesia. ¿Qué quiere decir Pablo acá? Que la iglesia es el lugar donde Dios mora. Y la iglesia es el lugar donde se manifiesta la presencia de Dios. La iglesia. ¿Escucharon eso? No otra institución.
No en el Ministerio de Educación, no en el Ministerio de Defensa. No. La iglesia, allí. Es allí en la iglesia. Y aquí sí voy a usar la pizarra. Es allí en la iglesia donde los cielos y la tierra se reúnen. ¿Se acuerdan que lo dije hace rato? Los cielos. ¿Por qué la iglesia es el lugar donde los cielos y la tierra se reúnen? A ver. Porque Dios es allí donde Dios habita con su pueblo a través de su presencia. Porque Dios Padre está en los cielos. Pero cuando su iglesia se reúne, ¿qué pasa? Su presencia se manifiesta donde su iglesia se reúne. ¿Y dónde se reúne la iglesia? En la tierra. Por eso les digo, en la iglesia es el lugar donde Dios mora, donde se manifiesta la presencia de Dios. La iglesia es el lugar donde los cielos y la tierra se reúnen. Solo en la iglesia. Solo en la iglesia pasa eso. Porque es allí donde Dios Padre, quien está en los cielos, desciende a morar con su pueblo. Allí. Ahora ustedes pueden apreciar lo extraordinario que sucede cada domingo cuando la iglesia se reúne. Ustedes pueden ver lo extraordinario que pasa cada domingo en la mañana. Los cielos y la tierra se juntan. Y eso solo Cristo lo pudo hacer. ¿Ustedes recuerdan aquella relato en el Antiguo Testamento de la escalera de Jacob? Creo que es la escalera de Jacob. ¿Recuerdan? ¿Lo han leído? Donde hay una visión de que suben y bajan. Y luego lo conecta con el Nuevo Testamento para mostrar que ese camino para crear esa unidad es Cristo. Es cuando el cielo y la tierra se juntan. Eso sucede aquí nada más. En la iglesia, hermanos. No hay otro lugar. Y hay un peligro cuando el cristiano va el domingo solamente para ocupar una silla y ya. ¿Saben qué es lo que lo hace terrible? El hecho de que pierde de vista una doctrina gloriosa en la que Dios Padre envía a su Hijo para que lo asesinen y se levante entre los muertos al tercer día para lograr esa unidad, de unificar a sus escogidos, para que ellos sean su morada. Yo debo venir cada domingo al local de la iglesia, porque quiero aclarar que la iglesia no son las 4 paredes donde nos reunimos. Eso puede ser derribado y ya no tiene sentido. La iglesia la componen ese grupo de hombres y mujeres salvados por gracia, comprometidos por Cristo, que cuando ese grupo de iglesia se reúne, yo debo llegar cada domingo con esta convicción. Hemos llegado al momento donde el cielo y la iglesia se juntan, donde Dios Padre hoy morará entre nosotros. ¿Tú sabes lo que es eso? Increíble. Sin ofrecer sacrificios, sin sangre derramada, sin sacerdotes, sin intermediarios. ¿Tú ves eso? Si el pueblo de Dios del Antiguo Testamento viera cómo nosotros disfrutamos de la presencia de Dios hoy, nos envidiarían. Nosotros tenemos una revelación más completa a la que ellos tuvieron. Hermanos, esta idea de la plenitud de Dios se usa en el libro de Colosenses para referirse a la plenitud de la deidad que Cristo tiene, que Él es el complemento, que Él es el que complementa a Dios, o como Hebreos lo dice, Hebreos 1:3, que Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Increíble. Sin embargo, en el libro de Efesios se usa para referirse a la plenitud de la presencia de Dios que habita en la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo. Es allí donde Dios manifiesta
su presencia de manera especial. A veces podemos decir solamente por cliché o por repetir algo, aquí está la presencia de Dios. Y suena bonito, pero ¿tú puedes ver cómo se conecta eso? ¿Tú puedes ver dónde empezó eso? ¿Quién compró eso para nosotros? Qué privilegiados. Pero para nosotros entender este punto, por eso el título era el cumplimiento del Antiguo Testamento, necesitamos recordar el jardín del Edén. Dios construye el jardín del Edén, donde puso a quién allí. A Adán y a Eva. Y lo puso allí, principalmente este fue el mandato para Adán, para que lo cultivase y lo cuidara, ¿verdad que sí? Eso dice la Biblia en Génesis. Pero si estudiamos los primeros capítulos del Génesis, encontramos que el jardín del Edén fue el primer templo. ¿Cuál era la característica del templo desde el Antiguo Testamento hasta ahora? Que es el lugar donde mora la presencia de Dios. Si pensamos en templo y tuviéramos que darle una sola palabra, sería esa: el lugar donde mora la presencia de Dios. La Biblia dice, el apóstol Pedro lo dice en una de sus cartas, que nosotros somos ese templo de piedras vivas. ¿Y qué quiere decir Pedro? Que somos el lugar donde mora la presencia de Dios. En el Edén moraba la presencia de Dios. Quiere decir que el Edén era el primer templo. Eso era el Edén. Aquí Dios mismo moraba con el hombre. Su presencia especial se encontraba allí con el hombre. Allí en el Edén los cielos se unían con la tierra. También el hombre de Dios era la imagen perfecta de Dios. Este hombre tenía el trabajo de proteger este lugar santísimo. Y aquí quiero ilustrar varias ideas rápidamente. Pensemos en Adán, representante de la raza humana. A Adán se le había dado la autoridad sobre los animales de gobernar sobre eso, ¿verdad que sí? Se le dio de parte de Dios. O sea que Adán cumplía un papel, por así decirlo, de rey. Una autoridad que se le había delegado Dios. Pero también a Adán se le dio otra autoridad. Él debía comunicar una verdad, ¿cierto? De proteger el huerto. ¿Cuál era? Se le había dicho a él: de todo árbol podrás comer menos de este. Tú tenías la labor de hablar a todas las próximas generaciones en ese huerto de parte de Dios. ¿Y qué era lo que Adán tenía que repetirle a todos ellos? No coman de esto, no coman de esto. Empezando ¿por quién? Por su esposa. O sea que Adán, en un sentido, tenía el rol de profeta, que era lo que hablaban de parte de Dios para advertir al pueblo. Pero Adán, en esta misma faceta, Adán tenía la responsabilidad de hablar al pueblo. Él era el principal representante con Dios. Él tenía una relación perfecta con Dios. Y él se encargaba de llevar a ese pueblo a Dios. O sea que en un sentido, Adán también tenía el papel de sacerdote. Y ahora cuando tú vas al Nuevo Testamento y tú te empiezas a preguntar por qué Cristo tenía que cumplir el papel de rey, de profeta y de sacerdote. Porque este nuevo Adán, como lo llama Pablo, nuestro nuevo representante, quien es Cristo, tenía que cumplir donde Adán falló. Y Adán falló en estas tres facetas. ¿Creen ustedes que falló en estas tres facetas Adán? ¿Cómo falló como rey? No gobernó bien. En lugar de cuidarlo, dejó que la serpiente tomara cabida y vemos la destrucción. De hecho, por eso es que el Señor en Génesis 3:17 le dice: maldita será la tierra por tu culpa. No le dice por la culpa de Eva, por tu culpa. Increíble. ¿Dónde falló como profeta? Descuidó la verdad. Y algunos piensan que también comunicó mal la verdad a su esposa.
Porque ella cuando habla con la serpiente agrega unas cosas que no estaban allí. Yo no tengo el tiempo para entrar a Génesis 3. Cuando le dice, él dijo que ni comamos del árbol, casi que ni lo veamos, ni lo tocamos, ni nada. Y eso no lo dijo Dios. O sea, al parecer él no traspasó bien la verdad. Como sacerdote tampoco hizo su labor en preservar la comunión que debían tener con el Señor. Adán falló en esas tres facetas. Y Cristo cumplió en las tres. Entonces, sigamos viendo aquí detalles. Adán tenía la responsabilidad de expandir los límites del jardín, del huerto del Edén, hasta cubrir toda la tierra. ¿Se acuerdan que Dios le dijo a él que lo cultivara y lo labrara? ¿Verdad que sí? Y la idea esa de cultivar y labrar era que ese Edén se extendiera. ¿Y qué era el Edén? El primer templo, ¿verdad que sí? El lugar donde Dios manifestaba su presencia de Dios. Entonces, al Adán extender ese Edén, ese templo a toda la tierra, ¿qué era lo que estaba destinado a hacer entonces el mundo? Un lugar completo donde Dios manifestara su presencia a aquellos que llevaran su imagen en todo el mundo, de toda nación. Pero Adán falló. Y parece que se detuvo el proyecto. Pero nosotros sabemos, quienes tenemos la revelación completa, que nadie lo detuvo. De hecho, se está llevando a cabo. Por eso estamos en el ya, pero todavía no. Todavía hay hombres y mujeres a quienes se le están predicando las buenas nuevas para que sean salvos. Y se cumple el propósito. Hombres y mujeres de toda lengua, tribu y nación sirviendo a su Señor. Así que su objetivo fue hacer que toda la tierra sea el lugar santo de la presencia de Dios. Su trabajo fue reunir todas las cosas bajo el representante que era Adán. Su trabajo fue unir los cielos y la tierra. Ese era el trabajo de Adán, unir los cielos y la tierra. Que toda la tierra fuera un lugar donde Dios morara. El Dios de los cielos en la tierra. Esa era la labor de Adán, unir los cielos y la tierra. Pero ¿qué pasó? El hombre cayó, pecó contra el mandamiento divino. Y Dios, ¿qué hizo Dios con Adán luego que él pecó? ¿Cómo? Lo expulsó. Ajá, en pocas palabras, fuera de mi templo, fuera de mi presencia, fuera. Eso es lo que pasó. ¿Y qué puso allí en ese lugar Dios? Querubines. Querubines, correcto. Con una espada encendida para proteger la entrada del lugar de la presencia de Dios. ¿Con qué idea? Si leen la narrativa, para que el hombre, no sea que vuelva, termine de destruir esto. Puso protección. Adán tuvo la responsabilidad de extender este templo, este jardín, hasta que llenara toda la tierra, pero él falló. De hecho, yo no tengo el tiempo, hermano, pero tengo los pasajes, en un momento Dios nos permite estudiarlo. Pero tengo todos los textos de todo el Antiguo Testamento, cuando se daban las indicaciones de cómo se debía construir el templo, y ustedes ven las características, y era un jardín. El templo, los primeros templos tenían palmeras, tenían árboles, tenían esto, todo alrededor. Para que cuando el pueblo entrara ahí a adorar a Dios, ¿qué les iba a recordar? El jardín del Edén. Y el que quiera los textos se los puedo mostrar. Increíble, Dios sigue siendo una réplica de su plan. Su plan es mi templo, el lugar donde yo voy a morar. Esa es mi meta, unir los cielos y la tierra. ¿Qué encontramos en este libro precioso que ahora, en Efesios, qué encontramos? Que ahora el lugar donde la plenitud de la presencia y la gloria de Dios moran es el templo nuevo. ¿Ese templo nuevo cuál es? El cuerpo de Cristo. ¿Y qué es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Ese es el lugar nuevo. Ese es el nuevo templo de las piedras vivas. Hermanos, noten la conexión entre esta idea del templo y del cuerpo de Cristo. Noten la conexión. Cristo mismo hace esa conexión en el libro de Juan, cuando habla de la destrucción del templo y dice que es su cuerpo. Cuando Cristo había purificado el templo y echado fuera a los cambistas, los que vendían animales, los judíos pidieron una señal de su autoridad. ¿Y cuál fue? Vayan a Juan 2.19. Alguien que lea Juan 2.19. ¿Qué se estaba refiriendo Jesús aquí en Juan 2.19 con destruir el templo? ¿A qué se estaba refiriendo? Que él está diciendo, destruid este templo,
y en 3 días lo levantaré. ¿A qué se estaba refiriendo? A su cuerpo. El cuerpo era el templo. ¿Y qué se dice de la iglesia? ¿Que nosotros somos qué? Su cuerpo. O sea, el templo. ¿Se están dando cuenta la conexión? ¿La están viendo conmigo? El cuerpo de Cristo, está diciéndolo Cristo aquí en Juan, el cuerpo de Cristo es el lugar de la presencia de Dios, porque Él dice, destruyan este templo, o sea, su cuerpo, y en 3 días lo levantaré. O sea, está asociando templo con su cuerpo. Y la Biblia nos enseña que su cuerpo es la iglesia. O sea, conectándolo con la primera idea, la iglesia es el nuevo templo. ¿Ven eso? ¿Y qué era el templo? Desde el jardín del Edén, el lugar donde Dios mora. El lugar donde Dios manifiesta su presencia. El cuerpo de Cristo es el nuevo templo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Estas 2 metáforas del templo y del cuerpo también se conectan en este libro porque las 2 se usan para referirse a la iglesia. Alguien que lea Efesios capítulo 2, que no haya leído, en voz alta por favor, Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22. Efesios 2, verso 19 al 22. Muy bien. Por la obra de Cristo es unir a gentiles y a judíos. Todo esto se logra por la obra de Cristo. Ahora la iglesia, según este texto, es este nuevo templo. Mira lo que dice el verso 21 de Efesios 2. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. O sea, este lugar santísimo que va creciendo y se va expandiendo hasta que incluya miembros de cada nación es la iglesia. Los miembros son de cada nación. ¿Cuál era el propósito de Adán? Extender este templo por toda la tierra. Y este templo es la morada de Dios. Ahora nos dice Pablo en Efesios que todos estos que deben ser rescatados por la pura gracia de Dios, que serán parte ahora de la iglesia, o sea, de este templo, serán hombres y mujeres de toda nación, o sea, de toda la tierra. El mismo propósito llevándose a cabo. Hermanos, nosotros ahora somos edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nosotros somos el nuevo templo de Dios. Cristo ha removido los querubines que protegían la entrada a la presencia de Dios. Dice en Efesios 3:12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Cristo ha abierto la puerta. ¿Qué es lo que pasó cuando Cristo murió en la cruz? ¿Qué pasó en el templo? ¿Qué pasó en el templo? Se rasgó el velo, hermanos, en 2. Ustedes, buenos lectores de la Biblia, ¿recuerdan lo que tenía el velo del lugar santísimo? No. ¿Qué tenía allí específicamente que recuerden, notable? Querubines, hermanos. Querubines. ¿A qué le recuerda eso? Al huerto, donde Dios puso querubines para que protegieran para el acceso a la presencia de Dios. Y luego, cuando Cristo muere, se rasga todo. Allí justamente donde estaban los querubines, abriendo el acceso a su presencia, a todo aquel que confía en Él y en su obra. Ahora podemos entrar con confianza en la presencia de Jehová de los ejércitos, quien mora entre los querubines por medio de Cristo. ¿Se dan cuenta la gloriosa obra que Dios ha venido llevando a cabo? Ahora vemos el cumplimiento con el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ahí existen los que ven del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento lo que se llama discontinuidad y continuidad. Nosotros creemos en la continuidad y una continuidad en todo ese desarrollo. Veamos el último título para terminar con nuestra clase de hoy, la obra del Espíritu Santo. Ya vimos el plan eterno de Dios Padre, ya vemos que Cristo es la cabeza y lo que Él logra cumplir desde el Antiguo Testamento al Nuevo, en lo que Adán falló. Y ahora veamos la obra del Espíritu Santo. Nosotros solo somos el cuerpo de Cristo, amén. Somos el lugar donde Dios manifiesta su presencia gloriosa. El lugar donde Dios mismo y Dios Espíritu Santo moran.
en medio de nosotros. El momento donde el cielo y la tierra se juntan, la iglesia. Pero esto también se afirma en otros pasajes del Nuevo Testamento. Primera a los Corintios 6, 19 al 20 y Primera a los Corintios 3, 16 al 17. Pero voy a leerles Primera a los Corintios, capítulo 6. Perdón, les voy a leer Primera a los Corintios, capítulo 3, verso 16 al 17. Dice, ¿no sabéis que sois que templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Lo mismo que yo estoy diciendo desde hace rato. Y dice el 17, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. En todo el Antiguo Testamento, esta promesa de poder volver a la presencia de Dios, en esta relación eterna y perfecta con Yahweh, se ha dejado. Y en Cristo encontramos al Verbo, quien era Dios y quien fue hecho carne y habitó entre nosotros. Pero encontramos que por todo su ministerio está predicando su salida, que iba a tener que dejar a su gente. ¿Se acuerdan que Cristo le dice a sus discípulos, yo me tengo que ir? Ellos se entristecen. Pero él no iba a dejarlos huérfanos. ¿Y envió a quién? Al Espíritu Santo, para morar con su gente. ¿Por qué Cristo se fue, creen ustedes, y dejó a su Espíritu Santo? ¿Por qué no se quedó? ¿O por qué no los dos al mismo tiempo en la tierra? Y aquí en la tierra él no iba a poder hacerlo. Y aquí en la tierra no iba a poder hacerlo. No tanto. ¿Cómo? De tal manera que no podía hacerla desde acá. Ya había muerto, resucitado. Le dice a todos sus discípulos, luego he resucitado. Acuérdense que Cristo resucita en el mismo cuerpo con el que fue a la cruz. Y Cristo no era omnipresente. Estaba en un cuerpo físico y en un cuerpo físico no podía morar dentro de cada uno de los suyos. Pero el Espíritu Santo sí, para terminar de culminar la obra de Dios Padre. Por eso Él se va y deja al Espíritu, quien sí va a poder, como dice el texto, morar en todos los creyentes, en los miles, cientos, millones de creyentes de todo el mundo al mismo tiempo para manifestar su presencia al mismo tiempo y guiarlos a toda verdad. Por eso Él se va y deja a su Espíritu. Eso pudiéramos decir que es una de las razones más relevantes de ello. De hecho, Cristo vendrá en su segunda venida con ese mismo cuerpo glorificado. Así que sigamos analizando este punto acá. Él envía al Espíritu Santo para morar con su gente. Esa es la tercera persona de la Trinidad, la que mora dentro de nosotros. Tenemos ahora la presencia especial de Dios morando en nosotros, porque nosotros no creemos en tres dioses, sino un Dios en tres personas. Entonces tenemos a Dios mismo en la persona del Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Y especialmente morando en la congregación de los santos. ¿Ustedes ven lo que está sucediendo cada domingo en la mañana? ¿Habían visto esto así de glorioso, lo que sucede cada domingo? ¿O solamente como algo cuadrado y rutinario? Bueno, hay que ir el domingo, sentarnos, cantar, escuchar e irnos a casa, ya. No, está sucediendo algo glorioso cada momento en la mañana, cada domingo en la mañana, cuando su pueblo se reúne. Nosotros ahora somos la morada de Dios y del Espíritu. Somos piedras vivientes, dijo Pedro, en quien Dios mismo habita. Y durante la semana estamos tratando de crecer en nuestra propia porción del templo y mantenerla limpia. Tenemos que hacer eso cada semana con la ayuda del Espíritu, manteniendo limpio este templo donde el Espíritu mora. Es lo que Pablo le dice a los Corintios en el texto que nosotros leímos. Y hacemos esto de mantener limpio esta morada donde Dios mora, para que cuando nos congreguemos y todas las piedras se junten para edificar un templo al Señor, sea un templo santo y limpio, donde un Dios santo pueda morar. Y todo esto por medio de Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor, quien dice Juan en su primera carta, los limpia de todo pecado.
¿Ahora ves cuál es la motivación de la santidad? Hay una conexión estrecha con el Evangelio y esta obra trinitaria. Hermano, piensa en ti, cada semana te estás esforzando en dependencia de la gracia divina de mantener limpio este templo donde Dios mora, para que el día domingo, cuando la iglesia se junte, nuestro Padre pueda morar en un templo santo y limpio. Para eso envía a su Hijo, para que Él nos pueda limpiar de todo pecado. Hermanos, esto es el centro del plan eterno de Dios. Es el honor más grande en la mente de Cristo. Es el cumplimiento de la esperanza del Antiguo Testamento. Y también la iglesia es el lugar donde Dios ahora mora con su pueblo por medio del Espíritu Santo. Aquí es donde el plan de Dios se cumple. Aquí es donde la gloria de Cristo se manifiesta. Aquí es donde la esperanza de las Escrituras se cumple. Aquí es donde Dios se glorifica por medio del Espíritu. Como vemos, hermanos, la iglesia es el enfoque de cada miembro de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo haciendo una obra en la iglesia local. O en la iglesia, en su iglesia. Y vemos cómo este plan encuentra su inicio en el decreto eterno del Padre al elegir a sus escogidos, según Efesios 1:3. Y termina siendo el resultado y el fruto de la redención de Cristo, quien por su humillación es exaltado para ser la cabeza de esta iglesia, quien el Padre la compra para entregarle una esposa a su Hijo, y es el Espíritu Santo que garantiza la aplicación de esta redención a cada uno de los elegidos. Es el Espíritu Santo que nos hace miembros de este cuerpo. Es el Espíritu Santo que nos une a Cristo por la fe. Es el Espíritu Santo que nos capacita para funcionar como miembros de este cuerpo. Y en nuestro texto encontramos que esta unidad se llama la unidad del Espíritu. Ahora ven por qué se llama así. Esta unidad es el fruto de la obra del Espíritu. El Padre elige a sus escogidos para unirlo. El Hijo muere por ellos para unirlo en un cuerpo. Y esta unidad termina siendo el fruto de la obra del Espíritu, quien es el que nos une a Cristo por la fe. Y por la obra del Espíritu nuestra unión se convierte en el lugar santísimo donde Dios mismo se encuentra. Es por esta razón que Pablo empieza este pasaje de esta manera. Esta exhortación ahora se ve con claridad. ¿Ahora entiendes por qué Pablo está tan enfocado en la unidad de la iglesia? ¿Ahora lo entienden? ¿Ahora lo entienden por qué en todas las cartas Pablo enfatiza tanto la unidad de la iglesia? Porque esto es una vocación tan alta, mis hermanos, y tan importante. Una vocación de que no somos dignos, pero a pesar de eso Él nos llama en el poder del Espíritu que se manifestó en la resurrección de Cristo a andar dignamente de esa vocación en unidad. Porque es el plan eterno de Dios que se glorifica en la iglesia. Es el honor más exaltado de Cristo ser la cabeza de la iglesia. Es el cumplimiento de la esperanza de las promesas del Antiguo Testamento y también es la obra del Espíritu. A la luz de la importancia de esta vocación, y con esto quiero terminar, deberíamos reconocer nuestra debilidad e inhabilidad para cumplir con esta vocación. Pero también deberíamos animarnos con la inevitabilidad de su cumplimiento. El plan de Dios desde la eternidad, el objetivo principal de Cristo y la obra propia del Espíritu Santo no puede fallar. No puede fallar. También tenemos la promesa de que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Un día cuando Cristo venga, nosotros seremos una iglesia perfecta, completamente unidos los unos a los otros sin pecado. Amén.